Lucas, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día, Antonio. Gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos. ¿Me das un escenario de la Argentina en términos políticos? Porque, primero, me parece raro lo que yo veo en el Congreso. Es como que hay una suerte así de acuerdo para ir en temas complejos para el gobierno y para la Argentina en términos de cuentas. Bueno, a ver, en términos políticos, yo digo que desde el 2023 en la Argentina el sistema de representación política está bajo reconfiguración. Sí. ¿Eso qué significa? Que el modo de organización del sistema político quedó impactado por un triunfo de un candidato outsider, emergente, que gana sin un partido, que gana no habiendo tenido una trayectoria dentro del sistema, y eso produce una anomalía, que es un presidente titular del Poder Ejecutivo con una representación muy débil, escasa en el Congreso. Una de esas dos coaliciones que venían protagonizando la escena política, Juntos por el Cambio, termina desmembrada, desintegrada, y la otra coalición que venía protagonizando el escenario político, que era el peronismo, sumergido en una crisis de reputación y de disputas internas. Milei asume y en un contexto de fragilidad económica recibe, yo creo que la buena predisposición de algunos actores del sistema para permitirle gobernar. Sí, sin duda. Porque en última instancia Milei está pudiendo gobernar por algunas herramientas que le fueron dadas por actores de la oposición. Bueno, nos estamos acercando a la disputa electoral, en donde todos los actores buscan monetizar su capital político en ese resultado. Esto tensiona mucho las relaciones y expone, me parece, la fragilidad sobre la cual todavía transcurre el proceso político. ¿Y no te importa, no digo a vos, digo a vos político o partido, no te importa atacar un punto clave que es el equilibrio fiscal, el superávit de las cuentas, con proyectos que sabes que son inviables, con tal de poner contra las cuerdas a un gobierno? Yo digo ¿No te importa el daño que haga? Yo digo que en esta postura bastante insólita para este año y medio de gobierno Milei, de todo el arco opositor unido detrás de su iniciativa, hay que entender para mí dos factores. Uno es el impacto de la restricción presupuestaria, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Seguro. Los gobernadores también están sufriendo recortes de transferencias tanto discrecionales como no discrecionales de nación a provincia. Pero yo incluiría también lo político-electoral. Porque a diferencia de lo que ocurría el año pasado, hoy tenés un oficialismo nacional que le ha empezado a enviar señales a esos gobernadores de que tiene intenciones de ir a disputarle electoralmente sus distritos. Con lo cual, esos gobernadores empiezan a tener una actitud mucho menos cordial, mucho menos de diálogo y mucho más de confrontación con ese oficialismo que ya le ha presentado listas en algunas elecciones provinciales y empiezan a verlo como un actor hostil dentro de su propio distrito. Entonces, me parece que esas dos cuestiones han confluido en este deterioro del clima o de la relación entre los gobernadores y el gobierno nacional, ¿no? El gobierno, de alguna manera, no pensás que tal vez a tiempo no llevó adelante una negociación con los gobernadores, tal vez dándole algún margen más en temas de coparticipación, o también tiene que ver con una estrategia que se cumplió adrede? Bueno, si uno escucha la campana de los gobernadores, hay mucho en esa campana de reclamos de, digamos, compromisos impagos, ¿no? O promesas impagas. Es decir, ahí ha habido, durante todo este año y medio de vuelta, una relación transaccional, ¿no? En donde se negociaban apoyos a través de algún tipo de asistencia, algún tipo de retribución. Bueno, hay una mención recurrente, muchos de los gobernadores, en off, nunca en on, de que es un gobierno nacional que promete muchas cosas que después no termina cumpliendo. Entonces, hay que entender también que esa relación se ha ido deteriorando por la falta de cumplimiento de los compromisos, ¿no? Háblame de la oposición. Bueno, yo te diría primero hay que hablar de las oposiciones, porque cuando uno habla de la oposición en la Argentina, lo que uno primero tiene que describir es una oposición muy fragmentada, esencialmente en dos grandes perfiles opositores. Hay uno que es obstruccionista, que es una oposición que quiere obstruir la acción de gobierno, que es una oposición que se siente, digamos, como señalada para confrontar contra este gobierno desde un comienzo, que es el peronismo. Sí. Y hay otra oposición, que es el no peronismo, que no es oficialismo, que tiene un ánimo de colaborar con este gobierno porque comparte muchas de sus ideas, pero no está claro en qué punto el gobierno
puede contener e integrar a esos actores a una propuesta política electoral. ¿Ahí estamos hablando del PRO o de alguien más? A todos los que integraban Juntos por el Cambio. Porque yo creo que lo interesante de este proceso electoral que se avecina es que a nosotros nos está faltando una pieza central para entender lo que pueda pasar, que es cómo se va a configurar la oferta electoral, sobre todo en el no peronismo. Porque uno tiene la tentación de mirar este proceso electoral bastante parecido al del 2017. Sí. En aquel entonces Macri enfrentaba una... Pero ahí tenías una alianza, una alianza bien formada, hoy no. De Cambiemos. Claro. Exactamente. Entonces, digo, ahí hay un desafío porque Cambiemos fue en aquel turno electoral a confrontar con el peronismo vis a vis en las 24 provincias. Es más, en algunos tuvo la ventaja de que el peronismo estaba dividido. Vamos a la provincia de Buenos Aires. Sí. Cambiemos no está más, Juntos por el Cambio. Entonces, ¿el PRO dónde va a jugar? Bueno, ese es el desafío del oficialismo. ¿Cómo evita que haya oferta no peronista que debilite lo que potencialmente puede ser un aglutinamiento o un agrupamiento de voto refractario al peronismo? El oficialismo le quiere ganar al peronismo en la elección en la provincia de Buenos Aires. Sí. Para eso necesita juntar todo el voto disponible que tiene esencialmente un sentimiento antiperonista. Juntos por el Cambio. Tenés Coalición Cívica, PRO y Radicalismo. Sí. El PRO. Bueno, a ver, el PRO es una parte de toda esa oposición no peronista en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires tenemos 135 municipios. Hay 44 intendentes que provenían de Juntos por el Cambio, de diferentes vertientes, radicalismo, PRO y algunos incluso vecinalistas que formaban parte de ese espacio. Bueno, hoy el oficialismo está queriendo cerrar una alianza con el PRO, que si bien tiene menos municipios que el radicalismo, tiene municipios importantes del Gran Buenos Aires. Entonces eso le da, en términos de poder territorial, quizás un poder muy importante. ¿Y vos crees que todo el PRO se va a columnar detrás? Bueno, tuvimos la semana pasada un congreso que intentó validar una estrategia del PRO de alianza con el oficialismo, que pareciera no haber, bueno, Bernardo probablemente tenga mucho más detalle fino. Un comunicado bastante tibio. Un comunicado bastante ambiguo, en donde no se transmitió a través de ese comunicado que había consenso pleno respecto a esa estrategia, y sobre todo porque desde el oficialismo están proponiendo un tipo de confluencia que es bastante desequilibrada en términos del respeto de las identidades, ¿no? Esta idea de la denominación, llamar a eso Frente a la Libertad Avanza, parece bastante insólito en términos de que ahí están confluyendo dos espacios, ¿no? Y, digamos, la idea de la denominación como la denominación del oficialismo, que es lo que reclama el propio presidente y su equipo de asesores, bueno, pone al PRO en una situación de pensar que esto más que una alianza parece ser un reconocimiento de un apoyo, una afiliación al espacio oficialista para ir a confrontar electoralmente. ¿Imaginás al gobierno tratando, porque ese me parece que era un punto de tensión en general, tratando de instalar candidatos propios en municipios que son bien pro o bien macristas como Vicente López, por ejemplo? Bueno, esos son los factores que le agregan tensión. Por eso digo acá... Pero eso no es parte del acuerdo. Acá tiene que haber una pericia. Me parece que precisamente porque hoy se está hablando de 4 o 5 intendentes vinculados a Jorge Macri especialmente, que podrían explorar otro tipo de acuerdo con los radicales, entre ellas Soledad Martínez. Sí. Sí, de Vicente López. Por eso te digo, imaginás ahí una competencia, porque sería la guerra abierta. No, claramente, y lo que digo es, quizás la pericia política del oficialismo era tratar de evitar que haya mucha fragmentación de la oferta no peronista, porque eso le va a restar potencialidad para enfrentar el peronismo. Entonces, ¿cuál es el equilibrio que tiene que hacer la estrategia política del gobierno? ¿Cuánto de la preservación de la identidad para instalar que es un triunfo de Milei tiene que haber? ¿Y cuánto de la flexibilidad de saber que hay que abarcar y contener a una multiplicidad de actores en el marco de un frente? Por eso digo, el desdoblamiento le ofrecía al oficialismo una ventaja, que es que podía ir con una opción más frentista en septiembre, para preservar una identidad más purista en octubre, que es la que le interesa a Milei. Bueno, lo que está pasando es que el oficialismo se ha puesto muy exigente en la provincial de septiembre y eso está tensionando los acuerdos, ¿no? Mi sensación es que la de septiembre, que es una elección provincial, yo en esto diciendo con muchos, para mí es
casi hasta más importante que la nacional. Bueno, no, claro. A mí me pasa al revés. Yo en esto me parece que la que vale más fuerte, la más pesada es octubre. A los efectos políticos de impacto en el escenario, la que vale es en octubre. Pero, yo en esto quizás me enrolo con Antonio, el impacto que va a tener la elección de septiembre sobre octubre la vuelve absolutamente Si vos ganás relevante. en septiembre, si vos le ganás a Kicillof en septiembre, o a Cristina o a quien fuere, porque la verdad que todavía no se sabe cómo va a ser el acuerdo de ellos, para mí es casi más importante que el octubre. Es más, te anticipa para mí un triunfo en octubre. No, te anticipa, claramente. Genera lo que en estudio de procesos electorales se llama el efecto carro del vencedor también, que es un efecto muy positivo para el ganador. Milei va a poder salir a... ¿Es ganable la elección de septiembre? Yo digo que es la elección nacional. No, la de septiembre. De septiembre, perdón. Bueno, es una elección desafiante, ¿no? La provincia de Buenos Aires fue uno de los 4 distritos que Milei no pudo ganar en el balotaje. Lo perdió por muy poco. Es una elección en donde su principal rival, el peronismo, se siente fuerte, sobre todo en el Gran Buenos Aires. Entonces, yo diría, es una elección que está abierta. Los números que podemos visualizar nosotros, colegas, son números... Ahora, ¿cómo hace la cuenta ahí? Es muy loco igual. Sí. Vos tenés, a nivel nacional, la presidenta del partido presa. Sí. A nivel provincial, el presidente del partido, futuro preso. Chicos, Máximo Kirchner, no nos engañemos, sigue el camino de Cristina Kirchner en todo el resto de las causas que vienen. O sea, una de las principales fuerzas políticas de la Argentina tiene su cúpula básicamente... Sí, pero déjame decirte algo, Antonio, la polarización... O condenado o vía o en la mira de la justicia como mínimo. Los procesos de polarización muchas veces producen cierto orden por el lado de la demanda. ¿Qué quiere decir? Uno mira el electorado de la provincia de Buenos Aires y probablemente lo que puede hacer es agrupar a ese electorado en 2 grandes bloques, que no son bloques de identidad positiva, son bloques de identidad negativa. Claro, es contra el otro. Exacto. Uno contra Yo otro. digo que la pelea en la provincia de Buenos Aires va a ser entre 2 frentes, el frente anti-Milei y el frente anti-kirchnerismo. De hecho, lo curioso es así se viene votando que en esos 2 frentes no estamos teniendo definiciones de los nombres. Todos tienen en claro lo que los une. La oferta está planteada desde el punto de vista de atraer por el espanto y no por el encanto. Y uno mira que va a ser una elección probablemente que tenga la tendencia de ser polarizada entre esos 2 grandes bloques. Después va a haber otra oferta. Pero ¿puede haber una tercera vía que tal vez complique algún tipo de aspiración del gobierno con el PRO? bueno, Con radicales. probablemente la haya, no significa que sea o que necesite ser muy voluminoso, significativa para producir efectos. Pero si vos tenés 2 frentes tan claros, que yo coincido con Lucas, en la Argentina se viene votando hace décadas en contra de y nunca a favor. Cualquier tercera vía que tengas, igual perjudica a los 2 lados. Perjudica a los 2 lados, pero aparte Y hay que digo, ver si tiene espacio. vamos a pensar en el impacto. Pasamos al ejemplo del 2017. Cristina Kirchner pierde la elección con Esteban Burrich en esa elección por la Senaduría Nacional, con Randazzo sacando 5% de los votos. Esos 5% podrían haber sido determinantes para que Cristina Kirchner pudiera haber ganado esa elección. Es decir, aún siendo ofertas pequeñas en términos de volumen electoral, pueden tener impacto. Por eso digo, la estrategia política tiene que tener la pericia de tratar de organizar la oferta del modo que minimice el costo de tener opciones alternativas que resten. ¿Ves a la gente de Milei, por lo que viene actuando hasta ahora, capaz de resignar para poder unir? Yo creo que han quedado muy envalentonados por lo que ha ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, y eso los pone en una posición muy ambiciosa. Ciudad de Buenos Aires, el responsable directo fue Jorge Macri con la gestión, me parece que no hay mucho misterio. Pero lo que quiero decir es que creen que con el peso propio de Milei y de lo que está generando la Libertad Avanza en términos de opinión pública, les alcanza para imponer condiciones muy exigentes, ¿no? Como por ejemplo esto de pintarse de violeta, la denominación tiene que ser la Libertad Avanza y todos aspectos que están generando rispideces políticas y que impiden quizás construir acuerdos mucho más amplios que le garantizarían mayores probabilidades de éxito. Pero aún así parecieran estar en una postura muy ambiciosa. Bueno, habrá que ver, de vuelta, yo creo que acá nos está faltando la definición de la oferta que va a ocurrir esta semana con las alianzas, el miércoles, y la semana... El 19, ¿no? Son 10 días, ¿no? El 19 los candidatos, y ahí vamos a tener un panorama más claro de cuánto se le puede filtrar a cada uno de estos 2 grandes frentes para tener en claro en qué condiciones competitivas. ¿Qué es ganar para el gobierno? Porque es una elección difícil de contar, porque sección por sección es ganar en las 6, 7 secciones restantes, ganar en la primera, que es muy importante, es perder por poco en la tercera. Es ganar.
naturalmente el ganar es ganar la provincia. Yo creo que el gobierno sabe que las secciones de Gran Buenos Aires, la primera y la tercera, son muy complejas, la tercera sobre todo, intentará mostrar un resultado ganador a nivel provincial, ¿no? Y el peronismo, si pierde, intentará mostrar su poderío dentro de Gran Buenos Aires, ¿no? Habrá una lucha por las interpretaciones. Yo diría, hay que mirar la primera sección electoral. ¿La primera? Sí, ¿por qué? En las últimas 5 elecciones generales en la provincia de Buenos Aires, el resultado de la primera no se desvió más de un punto porcentual del resultado de la provincia. Con lo cual, uno podría decir, hay que ver quién gana la primera para ver quién gana la provincia. Es una sección muy disputada. La tercera es una sección que probablemente el peronismo tenga chances de ganar, ¿no? Sí, desaparecieron los partidos políticos en la Argentina, ¿no? Sí, estamos viendo factores locales y globales, ¿no? Factores globales, digamos, las identidades partidarias en el mundo se han ido desdibujando. Hoy la identificación de los ciudadanos, de los votantes, es de ser, digamos, agentes independientes que pueden fluir entre un partido y otro. Y en el caso de la Argentina, creo que además tenemos esto que mencionamos al comienzo, producto de la crisis de reputación en el que está sumergida la dirigencia política. Un radical, ¿dónde se ubica hoy? Un ciudadano es radical. ¿Dónde se ubica? Yo creo que quienes han estudiado los sistemas de partido siempre concluyen más o menos con el mismo razonamiento. Subyace detrás de toda organización partidaria en cualquier democracia del mundo una tendencia dualista. Esto del antagonismo que en la Argentina es peronismo-antiperonismo, kirchnerismo-antikirchnerismo, refleja una tendencia natural de organizarse en 2 grandes bloques, que después tienen desagregaciones o discrepancias secundarias. Pero ¿dónde se ubica dentro del radicalismo? ¿Qué es? Porque Lustó es más kirchnerista que radical. Bueno, yo creo que lo que le está pasando al peronismo y al radicalismo es que les ha emergido un clivaje ambacentro interior. Las representaciones de esos partidos en el área metropolitana, en el Gran Buenos Aires, son representaciones que tienen muchas similitudes y tienen una identidad más progresista, si se quiere, más centroizquierdista, mientras que en el interior son más conservadores, tanto el radicalismo como el peronismo. De hecho, tenemos un radicalismo en el interior que mira el radicalismo porteño. O sea, el radicalismo y el peronismo del interior son los tradicionales. Son los tradicionales y incluso tienen más... Hay 2 o 3 radicalismos diferentes, claramente. Totalmente, sí. pero a la vez el radicalismo del AMPA, el radicalismo más porteñocéntrico, es un radicalismo mucho más progresista. Sí. Ahí aparece Lustó como una figura que en muchos aspectos tiene más sintonía con el peronismo progresista del área metropolitana que con el peronismo del interior más conservador. Yo creo que tiene más que el peronismo progresista con el kirchnerismo. Por eso, pero que en la expresión del peronismo en el área metropolitana es una expresión... Y el que representa el del interior sería Abad, de alguna Hace rato manera. Que el kirchnerismo ha ubicado su referencia territorial en el Gran Buenos Aires, ¿no? En el área metropolitana. Entonces, me parece que les está pasando eso, y eso también es factor de la fragmentación política, porque ni siquiera dentro del radicalismo o dentro del peronismo se pueden poner... Tenemos un peronismo del interior que ha sido muy afín al gobierno nacional en muchos aspectos, ¿no? Con gobernadores que lo apoyan. De cara a lo que viene, y más allá de una posible reelección de Milei, una posible candidatura, 2031, el 35, lo que viene en general, ¿tenemos que pensar en otro tipo de políticos? ¿Tenemos que pensar en otro outsider, tal vez, que llegue desde el lado de una fuerza más progresista o de una más de derecha? No sé si de un outsider, sí creo que Milei va a enfrentar riesgos políticos si emerge alguien que pueda tener la representación de algo nuevo, como alternativo a lo que Milei ofrece. Hoy Milei tiene la ventaja que enfrente tiene mucha representación del pasado. Sí. Quienes aparecen como referentes de la oposición son referentes de un pasado que la gran mayoría de la sociedad mira con un tono muy crítico. Con lo cual es muy difícil confrontar con Milei representando más el pasado que el futuro. Entonces, si emerge un actor que pueda tener la potencialidad de representar una expectativa de futuro en el campo opositor, creo que ahí pudiera haber algún riesgo para este Milei. No necesariamente siendo un outsider, porque si Milei fracasa,
probablemente la sociedad reclame, habitualmente sucede, uno termina reclamando el opuesto. Entonces, si fracasó un outsider sin experiencia política, quizás volvamos a pensar en la necesidad de alguien con experiencia política. Surge precisamente porque de los sectores más tradicionales no había ningún relevo de nadie. Y hoy me parece que tampoco. Vos mirás el peronismo, kirchnerismo y es todo pasado y es todo nefasto. Y perdón, y nadie ofrecía resultados. ¿No? Digamos, Milei emerge porque esencialmente la dirigencia política tradicional, incluso con la alternancia política, porque había gobernado el kirchnerismo, después gobernó Macri, después gobernó Alberto Fernández, aún con la alternancia los resultados no aparecían. Bueno, la gente dijo, vamos a buscar a alguien de afuera. Yo digo, todo va a depender de los resultados, ¿no? Digo, el proceso político se va a consolidar o no se va a consolidar en virtud de qué resultados ofrezca Milei a las soluciones que la gente demanda, ¿no? Hoy, en virtud de las alianzas que sepa hacer también. Parte de la forma en que Milei puede consolidar el proceso político es siendo inteligente políticamente. Yo digo ahí, a ver, Milei es un presidente que necesita con más urgencia que otros la necesidad de construir mayorías. Porque este es un presidente que está trabajando con los márgenes decisionales acotados. Probablemente lo sentamos a Milei acá y nos va a decir pero aparte, que no pudo hacer ni el 90% de las cosas. Es un presidente que abre frente sistemáticamente, con lo cual necesitas hacer alianzas. Entonces, digo, y el proceso económico necesita decisiones que no se han venido tomando porque no hay mayoría para tomar. Las reformas de fondo no se tomaron. Entonces, ahí es donde yo digo, creo que el gobierno debería ser inteligente en virtud de esa necesidad, en pensar, yo necesito más que producir un instrumento propio que yo controlo, construir rápido mayorías que me permitan tomar decisiones, porque la economía está reclamando decisiones. Vos tenés que ir a una reforma tributaria, una reforma laboral, que es una reforma previsional, que sí o sí necesita mayorías. Yo digo que hoy la principal incertidumbre es la incertidumbre sobre Milei. Y esa incertidumbre tiene dos planos. ¿Cuál es la sustentabilidad de este proceso de cambio económico y cuál es la sustentabilidad de este proceso político? Y el primero necesita de decisiones que ayuden a consolidar este segundo. Entonces, hay ahí un dilema que es, bueno, ¿hasta qué punto conviene construir algo propio si lo que yo necesito es tomar decisiones y ahí necesito mayoría?